Buenos días tengan todos mis hermanos. Confío en el Señor que esta mañana de domingo tengamos una actitud correcta al estudiar la Biblia, porque lo que vamos a estudiar es un tema difícil, poco entendido en las iglesias, y si lo comprendemos mal puede hacer mucho daño, y si desobedecemos en cuanto a lo que Dios ha mandado al respecto de este tema, veremos tristes consecuencias en las iglesias. De manera que lo primero que hacemos es recordar que debemos tener presente que estamos estudiando esto en la súplica al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento cómo poner en práctica estos principios bíblicos y cómo mejorar, si ya los estamos intentando cumplir, cómo mejorar en ellos, porque no hay iglesia sobre la tierra que cumpla con todas estas características de forma perfecta. Sin embargo, toda iglesia de Dios tiene como meta caracterizarse por dar importancia a estos puntos que estudiamos en esta serie bíblica de las marcas de una iglesia saludable. En este entendido vamos a reflexionar un poco sobre esta séptima marca, la disciplina eclesiástica. La palabra eclesiástica viene de eclesia, que ya habíamos visto que significa iglesia. Entonces lo que significa disciplina eclesiástica es disciplina de la iglesia. No podemos hacer un estudio exhaustivo de ninguna de las marcas, y esta es una de las que nos llevaría meses estudiarla apropiadamente. Pero vamos a ver los puntos principales por los cuales debemos tener una comprensión bíblica de qué se trata esta marca, animándonos a estudiar más el tema. Entonces, lo primero que necesitamos entender al abordar este tema de la disciplina bíblica que Dios manda en la iglesia es cuál es el propósito de la disciplina. Si nosotros no entendemos para qué es que tiene que establecerse una disciplina eclesiástica, vamos a fallar en nuestro intento de ponerla en práctica. Vamos a hacer ciertas comparaciones con respecto a un ejército, porque la Biblia en muchas ocasiones nos compara al pueblo de Dios con un ejército, el ejército del Señor, y nos habla de armas que tenemos que usar, nos habla de lucha, de una pelea, de una batalla. Entonces nosotros, si vemos la comparación con un ejército, ya en sí mismo tenemos muy claro que todo ejército tiene reglas y disciplina a la cual todos los soldados tienen que suscribirse. En un ejército, los soldados no son libres de decir, hoy no quiero hacer tal o cual tarea, voy a darme unas vacaciones. En un ejército las reglas están bien establecidas, y hay quienes están también encargados de hacer cumplir tales reglas, y tales reglas son necesarias y beneficiosas para el buen funcionamiento de ese ejército. Lo mismo sucede en la iglesia. Esa cita que aparece en la Filmina, segunda a Timoteo 2:3, es cuando Pablo le exhorta a este joven pastor que él tiene que militar. Nosotros somos un ejército del Señor, y vamos a ver, como vamos adentrándonos en la lección, varias cosas al respecto de eso. La Biblia también nos habla de disciplina en el hogar, por ejemplo, y esta cita quisiera que me acompañen al libro de los Proverbios, capítulo 13, En Proverbios 13:24 leemos así, que dice la Escritura: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La enseñanza dice que una forma de amor a nuestros niños es corrección.
En la sociedad en la cual vivimos, corregir y disciplinar es no querer. Y supuestamente un padre muy amoroso jamás castigará a sus hijos. Entonces yo escuché, cuando era estudiante, en escuela o en colegio recuerdo compañeros decir, a mí nunca en la vida me ha castigado mi papá. Y eso lo contaban pensando que eso era un papá excelente. Es contradictorio con lo que dice la Biblia. Vuelvo a leerlo. El que detiene el castigo, aquel padre que sabiendo que su hijo está mereciendo un castigo porque necesita ser corregido, dice que eso es aborrecerlo. ¿Y el padre cuáles razones tiene para detener el castigo? Los sentimientos. Yo lo digo de forma personal. Para mí esto es tan doloroso que después que he aplicado una disciplina, yo me siento como si, porque en mi carne pienso que estoy haciendo algo muy difícil, muy duro, me siento mal. Pero tengo que ver las cosas espiritualmente y ver más allá en el bien que hago a mi hija al darle el castigo que merece en las situaciones correctas. Dice aquí la Escritura que el que ama a su hijo temprano lo corrige. Entonces, primero tenemos que hacer una aclaración, que nuestra forma de ver la vida y cómo debemos vivirla es completamente opuesta a lo que el mundo dice. Hoy en día está mal corregir y hay que dejar a los niños expresarse y hacer lo que ellos quieran. No hay de hecho en ellos hay una muy mala comprensión del castigo físico, etcétera, pero esa no es el tema de hoy. Sin embargo, la comparación es muy clara con respecto a la iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios. Y Pablo dijo a Timoteo que él estaba escribiendo una carta para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Pensémoslo entonces, si en la casa normal, en nuestros hogares, tiene que haber reglas que nosotros debemos procurar cumplir nosotros y hacer que los que viven bajo nuestro techo cumplan, si no, el hogar se vuelve un caos, un desorden. Lo mismo sucede en la iglesia. Y lo mismo que este versículo dice es aplicable en la iglesia. El que detiene el castigo al hermano que necesita disciplina, aquellos ancianos, obispos de las iglesias, que sabiendo que alguien necesita corrección, no la dan, no es por amor, ni porque son muy tiernos ni muy amorosos, más bien no están mostrando amor, porque el amor se muestra en la corrección. Vamos a leer unas citas para que veamos que esto no es de la iglesia del Nuevo Testamento solamente, sino que es la forma en que Dios ha revelado cuál es su voluntad para su pueblo en todas las edades. Y vamos a leer Números 15, el libro de los números en el Pentateuco, Números 15, leemos los versículos 24 al 31. Si el pecado, vean qué interesante explicación de cómo se manejan los asuntos de pecado. En el pacto antiguo decía así: si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero,
ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Dios nos da una explicación muy clara de cómo ve Él los diferentes tipos de pecado y cómo el pecado afecta a toda la congregación del Señor y cómo debe ser excluido aquel que es impenitente del pecado, y esto en el pacto antiguo. Pero veamos que es la misma forma en que en 2 Corintios 6, del 14 al 17, Pablo instruye a la iglesia. 2 Corintios 6, leo desde el 14 al 17. Aclaro que este pasaje muchas veces se aplica únicamente a las uniones de matrimonios. Las personas, cuando hablan del yugo desigual, están pensando solo en un matrimonio dispar de un creyente con un no creyente. Eso está incluido en el texto, pero no es lo exclusivo que dice el texto. El texto habla de más cosas. Entonces leámoslo, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es clara la amonestación de que la iglesia tiene que ser una iglesia que entienda el principio de separación, lo que esto implica y cuáles son las razones. El pecado que es contaminante, el pecado que contamina a la iglesia, contamina a las familias. ¿Contamina las familias de qué manera? Si usted no cuida las compañías de sus hijos, si sus hijos no son corregidos a tiempo y disciplinados, esos niños van a ser luego, se van a hundir más y más en el pecado en su adolescencia, en su juventud, y eso va a manchar su misma familia y va a traer graves problemas como varios que vamos a ver ahorita. No me quiero adelantar, pero eso mismo ocurre en la iglesia. Si hay personas en la iglesia que no se apartan del mundo, que profesando ser cristianos y profesando ser miembros de la iglesia, viven como vive el mundo y manchan la imagen de Jesucristo, y nosotros, iglesia de Dios, no hacemos lo que Dios nos manda al respecto, no podemos pensar. Algo sucedió. Ronnie, ¿podría ayudarme? Es que no lo veo aquí. Nosotros estaríamos trayendo graves consecuencias para la iglesia de Dios. Vamos a ir a la siguiente cita, que es 2 Corintios 13. Si quiere lo deja así y yo lo puedo ver en la pared, porque no, ahorita ya sí no lo estoy viendo. Algo sucede que no lo estoy viendo en la pantallita. 2 Corintios 13, y leemos en el 1 y 2. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y Pablo instruye: por la boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy a vosotros no seré indulgente. Pablo sabía que había cosas que estaban mal y que tenían que ser arregladas. Y Pablo da la misma regla que estaba en el Antiguo Testamento: por boca de 2 o 3 testigos se va a decidir los asuntos. Eso es lo mismo que nosotros vemos en Cristo, cuando dice cómo tenemos que arreglar los conflictos que se puedan dar entre hermanos. Vamos a leer 1 Timoteo 6,
leemos los versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, pecados, ¿verdad? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los versículos lo que están tratando es de darnos a entender cuáles son las razones para apartarnos de personas que profesan ser cristianos. Necesitamos hacer una separación. Segunda Timoteo 3, y leemos los versículos del 1 al 5. Esto lo estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, hermanos, como habíamos visto, el concepto de iglesia es tanto una iglesia universal, pero la expresión de la iglesia universal está en iglesias locales. Entonces, nosotros como iglesia local tenemos que hacer una separación, y eso es ser conforme a lo que la palabra nos dice, de los que profesan cristianismo y viven como no cristianos, o de los que profesan cristianismo y predican doctrinas erradas. A los que son falsos apóstoles, a los vividores de la fe. Nosotros como iglesia, si nosotros no hacemos esa separación de grupos así, que están creyendo herejías, practicando mundanalidad, estamos incurriendo en grave pecado. Pero podría ser que sí hacemos esa parte, pero a lo interno no estamos siendo estrictos como Dios nos manda en separar cuando hay personas que dentro de nosotros mismos están profesando la fe cristiana y con sus hechos negándola. Entonces seríamos como una doble moral. Trato a los otros de cierta manera, pero a los míos diferente. Esto es tan común que yo quisiera que hiciéramos un examen, si alguna vez lo hemos hecho nosotros o lo hemos visto en nuestra familia. Si es el vecino, si es otro el que cometió tal o cual pecado, ahí nosotros nos postramos estrictos. Qué barbaridad, es que a ese muchacho debería esa señora castigarlo, o ese señor, criticamos fácilmente. Pero resulta que la misma actitud de pronto la tiene un sobrinito mío, o un hermanito mío, o mi papá o mi mamá, y lo tomamos diferente. Ahí sí encontramos excusas. Es que como papá, él tal cosa, y vamos a minimizar su pecado. O mi sobrinito, es que él ha sufrido mucho porque mi hermana no ha sabido ser más, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente que nosotros no estamos siendo honestos en cómo analizamos las cosas. Si lo hace el vecino, con dureza y bien rígido. Y si lo hace mi familia, entonces ahí ya cambia la cosa. Lo mismo puede ocurrir en las iglesias. Juzgamos a la otra iglesia. Qué bárbaros, a esa iglesia permiten tal o cual cosa, pero si es en nuestra iglesia, entonces aquí lo vamos a tratar diferente. No es así, sino que el Señor nos ayude a juzgar con justo juicio, y eso me lleva a hablar de las razones por las cuales muchas personas creen que la disciplina no debe realizarse, porque se agarran de frases como no juzguéis para que no seáis juzgados, sacando eso de contexto y sin explicarnos por qué Cristo mismo después nos dice que juzguemos con justo juicio. De manera que vamos a aprender a hacer la diferencia de lo que es juzgar como si yo fuera Dios condenando a otro en cosas que yo mismo estoy incurriendo, que es lo que Cristo verdaderamente quiso decir. Yo critico a otro, pero yo estoy haciendo lo mismo. Eso no se debe hacer.
Y sin embargo, él mismo nos dice que después tenemos que aprender a juzgar con justo juicio, y después el apóstol Pablo nos dice que nosotros juzgamos a los de adentro. Ahorita vamos a ver esa cita. Pero entonces, eso es una mala comprensión. Entonces, razones que al presente impiden que se haga disciplina eclesiástica. La disciplina de la iglesia. Disciplina, tenemos que, ojalá vayamos comprendiendo de lo que se trata esto. Se trata de corrección. El individualismo predominante en esta sociedad, la gente por eso prefiere cierto tipo de iglesias en la cual pueda decir: a mí no me gusta que nadie se meta conmigo, y yo no me meto con nadie para eso, para que nadie se meta conmigo. Ese es un cristianismo falso. Desde el momento en que ingresamos a la iglesia y somos miembros de la iglesia, estamos haciendo totalmente lo contrario. Ahora yo me voy a preocupar por ustedes y ustedes por mí, pero no significa que estoy vigilando a ver quién peca para caerle encima. Ese no es el concepto. Es un concepto de amor, como se maneja una familia. Y volvamos al caso de la familia. ¿Qué es el grave problema por el cual hasta salen leyes sin sentido con respecto a la disciplina de los niños? Porque hay padres que no están disciplinando ni corrigiendo. Lo que están haciendo es descargando su enojo en los niños, y eso no es disciplina, eso es un pecado que ellos arrastran. Al niño no se le corrige para quitarme la cólera que traigo por lo que me pasó, o porque tengo acumulado, o porque me hizo perder la paciencia. Esas no son las razones de la disciplina. La razón de que disciplino a un niño es que yo veo que tiene un mal proceder y quiero corregirle para que se enmiende. Y si para eso tengo que llegar al castigo, lo voy a hacer, aunque no sea grato, aunque sea difícil, y voy a persistir en ello. Lo mismo es en la iglesia. No es para destruir a nadie, no es para hacerle daño a nadie, pero lo mismo que sucedió en las familias durante todo este siglo, que antes decían, y los comentarios son así, que en los tiempos de los abuelos todo era tan exageradamente rígido y por todo castigaban a los niños, lo cual no es tampoco lo que la Biblia nos manda. Y de ese extremo no bíblico se pasa al otro extremo, que también es antibíblico, de nunca ejercer disciplina ni castigar. Las dos cosas están mal. No tengo ni que estar castigando por cualquier razón, ni estar esperando oportunidad para caerle al niño con la vara. Eso no es la actitud, pero tampoco puedo hacerme el ciego cada vez que hace algo y esperar, como ahora dicen, eso se le quita cuando ya cumpla más años, se le va a quitar. No se va a quitar, va a empeorar. Entonces, eso es lo que tenemos, una generación rebelde. Nosotros vivimos, y así lo describe la Biblia, es una generación de hijos contumaces, que se rebelan contra toda regla. No quiero someterme a ningún tipo de regla. Solo quisiera hacer una referencia. Me pasó un día, hace un tiempo, mi sobrina, un corto de video analizando la cantidad de canciones en las cuales se hace referencia, pero todo tipo de canciones, de todo ritmo y género, en las cuales lo que prevalece es: sé tú mismo, libera tu mente, haga lo que usted siempre quiso hacer, hágalo como usted quiera. Siempre es el mismo pecado con el cual Eva cayó, con que Dios os ha dicho: no, haga lo que usted quiera, lo que Dios diga. ¿Por qué le va a hacer a usted cambiar de lo que usted quiere hacer? Porque Dios dijo. Vamos a ver, una razón más es la que acabamos de decir, una razón importantísima. Hay iglesias que en el pasado, y eso no podemos negarlo, en un mal entendimiento de la disciplina, han dañado a personas con procesos no bíblicos y no llevados en el amor de Cristo, y no por las ganas de ganar a aquel que cayó, sino porque precisamente, y vean el orden de las clases que hemos visto. Si usted tiene en la iglesia inconversos
que son miembros de la iglesia, ellos se van a comportar como inconversos porque no han sido regenerados, aunque vienen a la iglesia, se bautizaron, dicen que leen la Biblia y ahora su corazón no ha sido transformado por Cristo. Entonces usted está tratando con unas personas que no pueden vivir como Cristo manda. Usted ha tomado un material incorrecto para construir el edificio de Dios. Recordemos lo que habíamos dicho, el único material aprobado por Dios para la edificación de su iglesia, la construcción, es piedras vivas. Una piedra angular que es Cristo Jesús, el fundamento puesto por los apóstoles y profetas, y nosotros piedras vivas. Y si usted pone otro material en esa construcción, va a fallar y se va a caer esa pared. Entonces, más terrible aún, hay iglesias donde los oficiales mismos de la iglesia, y esto lo digo con mucho dolor, pero es la verdad, hay pastores y líderes en las iglesias que no son convertidos. Entonces esas personas tratan de poner en práctica algo y ellos mismos no son convertidos. Las razones por las cuales están disciplinando a las ovejas no son santas, no hay amor detrás de ellos. No hay, el hermano cayó, se hizo manifiesto su pecado y con todo amor aquellos ministros del Señor claman al Señor, doblan sus rodillas, lloran por el que pecó y están viendo la mejor forma de ayudarle, pero no van a eliminar el castigo ni a evitarlo, sino que van a hacer lo que Dios les manda en bien de esa alma que puede ser recuperada. No se portan como padres irresponsables o, como decimos nosotros, alcahuetes que no dan la disciplina. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de esto, la gente va a salirnos con este argumento: no hay que juzgar. En su iglesia juzgan mucho. Tomémoslo seriamente, revísese. ¿Usted es una persona juzgadora? ¿A usted le gusta criticar? Porque si eso es así, eso es pecado usted tiene que arrepentirse y eso Dios no nos manda. Pero hagamos el examen. Soy criticón, estoy constantemente viendo quién falla en algo para comentarlo. Eso es pecado. Pero la disciplina bíblica no se trata de algo así. La disciplina bíblica se trata de que hay personas que necesitan o necesitamos ser corregidos, y esa corrección hecha bíblicamente nos va a hacer mucho bien a nosotros y a la iglesia. Vamos a leer Mateo 18 del 15 al 17, que es el proceso dado por Jesucristo, cabeza de la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es la ley del Señor, no ha cambiado ni cambia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cristo está hablando a sus discípulos. Esta potestad está dándole a la iglesia de atar y desatar. Tiene que ver con la disciplina bíblica. La iglesia tiene de Cristo la responsabilidad de excomunicar. La iglesia lo hace a aquel impenitente, el que en rebeldía no quiere arrepentirse, habiéndose tratado todos los pasos necesarios. No se puede tener como miembro de la iglesia a una persona que está en pecado y no quiere arrepentirse del pecado. Sin embargo, las personas han tomado estas reglas como ellos quieren. Entonces, yo he visto casos, viví estos casos en los que un hermano tiene un problema con otro, hoy mismo, y hoy mismo viene y llama a otro: venga hermano, venga, ayúdeme aquí porque necesito un testigo, es que este hermano me dijo tal y cual. Eso es completamente antibíblico. Él está tratando de apoyarse
en algo de la Biblia, pero lo está haciendo erróneamente. La Biblia dice que solos tú y él. Si nosotros somos bíblicos y fieles y obedientes, la mayoría de conflictos tiene que terminar ahí. En solo usted con su hermano arregla y nadie se dio cuenta que hubo una desaveniencia. Nadie tiene que saberlo. Usted y él lo arreglan, oran y llegan a superar lo que les separó. Como les decía, no podemos hablar de cada caso específico ni cómo se trata la disciplina. Solo queremos dar a entender que tenemos que saber cómo se aplica la disciplina bíblica en las iglesias, y que las iglesias que se nieguen a seguir esta marca se van apartando del evangelio de Dios. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Qué interesante esta frase, mirad por vosotros mismos. Esto, hermanos, de la disciplina es una reprensión unos a otros y es mirar por nosotros. Si lo que mueve a una persona que, pongámoslo en estas palabras de escuela, acusó a otro. ¿Se acuerdan cuando había en la escuela el acusetas? Y él está viendo para ir a decirle a la maestra, aquel hizo eso. ¿Qué era lo que usualmente ese niño tenía en su corazón? El que era acusetas. Quería quedarle bien a la maestra y seguramente le caía mal el niñito al que él está acusando. Esa actitud infantil, pero impía, no puede existir en los creyentes. El creyente que ve a su hermano caer tiene que sentir en el corazón dolor. Voy a poner un caso, no me ha pasado, gloria a Dios, en esta iglesia, pero en otras iglesias me sucedió. Usted va por la ciudad y ve a un hermano o a una hermana haciendo algo que usted dice, se espanta, porque eso no es de cristianos, y el hermano y la hermana no lo vio. Si la actitud suya es, voy de una vez a la casa a llamar al pastor, usted no es cristiano, usted no tiene amor. Usted tiene que llegar a su casa, a doblar sus rodillas y llorar por lo que vio hacer a su supuesto hermano, que no sabemos si es hermano, porque nosotros no juzgamos hasta ahí a su corazón. Lo que sí sé es que se comportó como un impío y que eso afrenta al evangelio, y que eso, aunque no lo hizo contra mí, como somos miembros los unos de los otros, lo vimos hace 8 días, me afecta. Digamos unos ejemplos más claros. Vio a usted a un hermano tratar a otra persona con palabras deshonestas, soeces o vulgaridades. Nunca me imaginé que un hermano hablaba así, o decía así, o irrumpió en ira. O vio a una hermana que en la iglesia siempre se viste decentemente y la vio en plena ciudad que parecía una bebé. Eso es muy feo, pero usted ve ese pecado y va y se arrodilla y clama por esa persona. Y si eso usted lo vuelve a ver, si usted ve que es una práctica, entonces usted va a ir a hablar con ese hermano y dice, hermano, mira que estoy muy dolido de algo y quisiera hablarlo con usted. Como hermana, como hermano le hablo, porque deseo su bienestar espiritual. Y si usted ha orado, Dios le va a dar la sabiduría y ese hermano puede ser restaurado. La Biblia habla muy claramente del que gana a su hermano y cómo Dios ve eso, porque es unos por otros. Eso es una disciplina que nadie se dio cuenta en la iglesia. Usted ejerció su derecho de exhortar a su hermano y su hermano, para la gloria de Dios, puede ser restaurado. Pero ¿qué sucede en los demás casos? Ahí no quedan los asuntos. Para eso Dios dejó un orden en la iglesia, y esto tiene que después seguir ciertos pasos si aquel hermano es impenitente y si está viviendo como un no creyente, aparentando ser creyente. Vamos a leer, de esto habíamos hablado hace un tiempo, y yo le doy gracias al Señor. No saben cómo me da en el corazón sentimiento de haber visto en nuestra iglesia un proceso de disciplina efectuado en el amor de Dios y dar los resultados que Dios, ¿cuál es la intención de Dios en disciplinar a los suyos?
Ahorita vamos a leer en Hebreos, pero dice así Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, una iglesia, y nosotros, cuando estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando del liderazgo de la iglesia nada más, estamos hablando la iglesia entera. Si nosotros somos desobedientes en esto, no crean que nos vamos a salir con la nuestra, ni que Dios se va a hacer el de la vista gorda. Va a venir castigo de Dios directo a nosotros, a nuestra vida, por ser infieles a su mandamiento. Porque si usted ve a su hermano caer y usted no hace nada por él, ni usted se duele, usted está diciendo, ¿sabe qué, Dios? Yo no quiero llevar la carga de otro que no sea la mía, tengo suficiente con la mía. Y entonces Dios se va a encargar de enseñarle a vivir como, porque nosotros tenemos que preocuparnos. Yo había puesto, cuando estuvimos viendo ese tema, una ilustración que a mí me servía mucho. En la comparación de nosotros como iglesia, como un ejército, estamos luchando diariamente. Es más, el cristiano que no tiene lucha, que no lucha contra su pecado, que no tiene aflicciones, pruebas, debería cuestionarse si es cristiano, porque desde el momento en que usted entrega su vida a Jesucristo, usted pasa a un ejército que es un ejército activo. Estamos constantemente atacados por Satanás, por los instrumentos del maligno, por nuestro propio pecado. Y entonces es una lucha. Pero en esta lucha tenemos soldados a la par, todos estamos batallando, y a veces Satanás hiere a uno de nuestros hermanos, a veces el pecado doblegó. Imagínenselo como en una película que hiciera, un hermano herido, le dieron en un brazo, le dieron en una pierna, cayó, estaba vomitando sangre, algo, ¿qué hago? Lo vuelvo a ver y no me importa, o voy a echármelo al hombre y arrastrado lo llevo en camilla o como pueda, donde el médico. Eso es la disciplina, de eso es de lo que se trata, corregirnos unos a otros, del amor, que yo no voy a ver a mi hermano morirse ahí, yo voy a hacer algo por él, está desangrándose, pero yo sé quién lo puede sanar, y es Cristo, y Cristo lo hace por medio de las reglas que él dejó, y si seguimos esas reglas, esa persona será sana, y le veremos después otra vez en la batalla, y más bien ayudándonos a nosotros. Pero si esa no es la mentalidad que tiene la gente con respecto a la disciplina, entonces se hacen los locos, como decimos nosotros, es decir, nos hacemos los irresponsables con este mandato del Señor. ¿A quiénes se puede aplicar la disciplina? Vamos a leer primero a los Corintios 5, 12 y 13. Dice Pablo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Versículo 13, para los que dicen que no hay que juzgar, o más bien para los que entienden mal ese versículo. Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El contexto, ustedes espero lo han leído. En 1 Corintios 5, Pablo está hablando de un caso de inmoralidad en la iglesia, y la iglesia se hizo como que eran ciegos. Eso se llama envanecerse, no les importó. Tal vez hasta algunos en la iglesia de Corintio decían, esa iglesia sí que me gusta, es muy amorosa, aquí nadie juzga a nadie, aquí él está en adulterio y nadie le ha dicho nada. Aquí hay iglesia más amorosa. Pablo les manda a decir, ustedes tienen que juzgar los que están dentro. Eso se los manda Dios. Porque ¿qué sentido es que usted critique al vecino que es adúltero o borracho o ladrón o maldiciente? Él es de afuera, Dios juzgará. Es lo que necesita es el Salvador. Pero aquí, dentro de la iglesia, tiene que importarnos, y hay pecados, está escrito, este tipo de pecado, un pecado de inmoralidad, claro, y sin impenitencia, no necesitan incluso todo el proceso. Ya está claro que la persona peca, que no se arrepiente, echad a ese perverso de en medio de vosotros. Tenemos que entender quién está siendo ofendido. No es solo su esposa,
Es Cristo mismo y su evangelio y la iglesia a la cual él supuestamente pertenece. Está siendo manchada. Usted no puede dejar que el mundo piense, a esa iglesia va cualquiera. Y van las mujeres como sea que ellas quieran ir, y los hombres, aunque tengan vicios ahí, van y nadie les dice nada. Aclaración necesaria. ¿Estamos diciendo que a la iglesia solo le vamos a abrir la puerta al que es perfecto? No. Que venga toda clase de pecador aquí y que encuentre en Cristo el Salvador y que Él les liberte del pecado. Estamos hablando, como dice Pablo, de los que son miembros de la iglesia, personas que han profesado fe en Jesucristo, que han solicitado unirse a la iglesia como un cuerpo, que son miembros comprometidos y que están profanando el pacto de Dios. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora bien, que eso es vuelve a ser necesario considerarlo. Por eso es que hemos insistido tantísimo en la predicación fiel del Evangelio y a hacer entender a las personas que venir a la iglesia no es ser cristiano y que leer la Biblia y orar a veces no es ser convertido. Pero como la gente piensa que ser cristiano es haber levantado la mano un día o haber pasado al frente al altar y hacer una oración, sin haber sido transformados en sus corazones, luego se unen a una iglesia y entonces es la terrible tarea de pastores tratando de pastorear personas que no son ovejas de Cristo, sino que son cabras. Y por eso digo, líderes cristianos que escuchen esto, es culpa del mismo liderazgo de la iglesia cómo se dificulta la labor pastoral por permitir dentro de la membresía de la iglesia gente que no ha sido transformada por el poder de Cristo. Por eso prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, para que esas personas ahora sí transformadas están más bien no huyendo de la enseñanza bíblica, sino quiero ir a la iglesia a aprender, a ser corregido. Todos necesitamos ser corregidos. ¿O habrá alguien aquí tan engañado que piense que no necesita corrección? Primera a los Corintios 6:1, un caso más. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La iglesia de Dios, los miembros de la iglesia, tenemos que ser entrenados por medio de la palabra de Dios en juzgar con justo juicio. Y nosotros, por medio del estudio bíblico y de la oración, ser cada uno de nosotros consejero. No estoy diciendo, hermanos, que cada uno de nosotros Dios va a dar el mismo don. No todos son pastores, no todos son diáconos. Pero el poder dar un consejo a una hermana, aunque usted, hermana, no sea pastora ni nunca llegue a hacerlo, porque la Biblia no da ese permiso a las mujeres. Si usted no se preocupa en aprender cómo hiciera para ayudar a otra persona, aconsejándole, no va a poder cumplir la ley de Cristo. Entonces, cuando a la Biblia habla en boca de 2 o 3 testigos, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer? ¿A quién va a llamar usted? ¿Al hermano que a usted le cae mejor y que sabe que lo va a favorecer? ¿O va a usted a ser correcto y dice, yo llamo a los hermanos espirituales, ojalá a los ancianos de la iglesia, 2 o 3, y vamos a hablar de este asunto? ¿Y cómo esos ancianos van a juzgar? ¿Qué le van a decir a los hermanos? No, llamemos un abogado y hagamos el pleito legal aquí. O clamaremos a Dios porque el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que debemos hacer y cómo solucionar el conflicto. Es posible que en este momento no estemos viendo claramente la clase de conflictos que pueden ser, pero es que los conflictos se pueden hacer muy complicados en trabajos, en posesiones. ¿Qué pasa si un hermano y otro trabajan en una empresa y hay un desfalco y uno acusa al otro? Cosas así. ¿Será cierto o no será cierto? Primero delante de Dios. Y ahora sí, si no hay penitencia, si no hay reconocimiento del pecado, hay más pasos que seguir, que eso implica
el estudio de cómo se hace la disciplina. Vamos a decir unas cuantas cositas más en los pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo debe ser y cómo son las iglesias hoy en día? Decía el hermano Mark Dever, que es el que hizo la serie de este libro, que las iglesias hoy en día proclaman una puerta de entrada abierta, que venga toda clase de personas, y la puerta trasera, es decir, la puerta de salida, cerrada. Queremos fingir que todo mundo de los que vienen a la iglesia son parte de la iglesia verdaderamente, y no estamos poniendo ninguna condición a la entrada y ninguna condición para salir. O sea, usted puede quedarse como miembro de la iglesia, viva como viva. El modelo de la Biblia es diferente. La membresía de la iglesia tiene que ser representada por una iglesia que tiene la puerta cerrada, y ahí están los ángeles del Señor, los que, pensémoslo así, los mensajeros de Cristo, ahí. ¿Usted quiere ser miembro de la iglesia? Bueno, hay ciertos requisitos que están en la Biblia. Entonces, hay requisitos, la puerta está restringida. Aquí no entra cualquiera a unirse a la iglesia, restringida. Número 1, testimonio de conversión. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Es verdadero? ¿Cómo voy a ver yo? ¿Cómo vive usted? ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Cuál fue el cambio que Cristo hizo en su vida? Vamos a ver, el testimonio, todo, la doctrina, la práctica. Pero para salir hay muchas formas. Si usted incumple lo que la palabra de Dios dice, si usted es un pecador impenitente, sepa que será excluido de la membresía de la iglesia. ¿Por qué es tan necesario y bueno? Porque la persona que entra en disciplina va a recibir la bendición de Dios. Crean, hermanos, creamos o estamos pensando que nosotros hay partes de la Biblia que no las creemos. Si Dios dice que Él al hijo que ama disciplina, eso es la verdad. Y nosotros, si amamos al hermano, vamos a ejercer esa disciplina por amor a él, para corregirle. Ese es el primer beneficiado. Pero los demás hermanos tienen que ver en que en esta iglesia se respeta las reglas de Dios. Y si no ven eso, no van a tener algo que los detenga de caer en pecado. La salud de la iglesia. Acordémonos que la iglesia es un cuerpo, o comparado a un cuerpo. Tengo este dedo, que hasta que ya lo tengo negro de una gangrena, pero como somos tan amorosos, vamos a dejar el dedo podrido ahí. Tenemos que ir a la amputación, porque eso es lo mejor que se puede hacer para el resto, o si quiere se le pudre toda la mano. Son casos que quisiera que con la seriedad y gravedad de lo que estamos hablando piensen en la iglesia. Se le está haciendo un daño a la iglesia si no se extirpa el pecado. Y eso es lo que tenemos en abundancia hoy en día en las iglesias. Iglesias con cáncer terrible y con pastores y liderazgo tan amoroso que no son capaces de extirpar un cáncer. El testimonio de la iglesia de Dios. Y esto cierra en lo más importante, porque la iglesia de Dios es la lámpara que Dios puso en esta comunidad, y donde quiera que esa iglesia esté, y tiene que alumbrar. Y si esa iglesia da un mal testimonio, como les decía, si los del barrio dicen o piensan que en esta iglesia cualquiera viene y cualquiera se une a la iglesia, sea como vive, están teniendo de nosotros un mensaje muy equivocado de lo que es el Evangelio, porque Cristo, precisamente en Lucas, leámoslo, no vamos a tener tiempo de leerlo, pero léanlo, cuando Cristo dice estas palabras: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. El versículo anterior decía, ¿saben qué? Y grandes multitudes le seguían. Entonces Cristo, al ver tanta gente, no hace lo que la gente hoy en día haría. Supongamos que viene mucha gente, entonces como hay mucha gente que está llegando a la iglesia, se reúnen los pastores y digamos, vea, de esto no hablemos, dejemos las predicaciones que hablan de tal y tal cosa, porque está viniendo mucha gente nueva. ¿A quién es fiel usted? ¿A quiénes somos fieles? ¿De quiénes somos nosotros siervos? De Cristo. Que todos esos que vienen a la iglesia oigan predicación fiel de las Escrituras y sepan que aquí se reúne la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos.